Hay algo que Barragán entendía con una claridad rarísima: que una casa no se entiende en un plano. No se entiende en una foto, no se entiende desde afuera. Solo se entiende cuando la recorres. Y Casa Gilardi está dividida en dos partes. Al frente, el volumen privado. Dormitorios, servicios, la parte más contenida de la vida doméstica. Al fondo, el volumen social. La sala, comedor, alberca. El lugar donde la casa se abre y donde la vida se comparte. Dos zonas distintas dentro de una misma casa. Y entre ellas, separándolas y uniéndolas al mismo tiempo, hay esto: un pasillo. Martín Luque lo cuenta con una honestidad que descoloca. Mientras la casa se construía, no entendía del todo lo que estaba viendo. Todo olía a cemento, a ladrillo, a pintura. Llegaban materiales. La casa era todavía una suma de partes. Fue hasta que los muros tuvieron su primera base de color que entendió lo que Barragán había hecho. Y eso dice mucho sobre este lugar. Este pasillo no existe del todo en un dibujo. Existe cuando lo recorres. Antes de entrar, hay un momento que vale la pena notar. Estás aquí y el pasillo está ahí enfrente. Y algo en tu cuerpo ya empezó a cambiar. La postura se ajusta, la respiración baja, el ritmo se modifica. Eso tiene un nombre: umbral. No es solo una línea en el suelo, es el momento en que un espacio termina y otro comienza, y el cuerpo lo registra antes que la mente. Barragán diseñó esa transición con precisión, no como un corredor de servicio, sino como una preparación, como el silencio justo antes de que empiece la música. Y antes de hablar de lo que pasa adentro, hay algo que necesitas saber sobre ese amarillo. No es pintura. Son vidrios colocados en aberturas verticales a lo largo de los muros del pasillo. La luz entra por ahí, de lado, filtrada, transformada antes de llegar a ti. La solución es casi brutalmente simple, pero lo que produce no lo es, porque la luz no cae sobre ti desde arriba, te rodea, viene de los lados, te envuelve, no tiene una fuente obvia, y por eso no sientes que estás viendo un color desde afuera, sino que estás dentro de él. De pronto, entras, y el amarillo te envuelve de una manera que no esperabas. No hay donde descansar la vista, no hay escape, solo amarillo. Y algo empieza a pasar en tu cuerpo sin que te lo propongas. Caminas más despacio, no porque alguien te lo pida, sino porque el espacio no te deja ir rápido. Es estrecho, es largo, es direccional. Solo hay una manera de recorrerlo: despacio. Tu cuerpo lo entiende primero, tu cabeza llega después. Y mientras caminas pasa algo más, algo que quizás no es lo más preciso de todo este corredor. El agua llega primero como sonido. Estás en medio del amarillo, rodeado de color, y de pronto, ahí está, el agua. No la ves todavía, pero ya sabes que está ahí. Hay una diferencia fundamental entre un espacio que atraviesas y un espacio que te lleva hacia algo. Cuando atraviesas un espacio, estás pensando en el destino, el camino no importa. Cuando un espacio te lleva hacia algo, el camino es parte de la experiencia. No puedes separar el pasillo de la alberca, no puedes separar el amarillo del rojo, no puedes separar el sonido del agua de la llegada. Barragán dividió esta casa en dos mundos, lo privado y lo social, lo íntimo y lo compartido. Y entre ellos puso esto: no una puerta, no un corredor de servicio, un espacio que te transforma mientras lo recorres. Martín Luque lo resume con una frase que lo dice todo: los arquitectos no hacemos hogares, hacemos casas. Los hogares los hacen las personas. Y ese pasillo es el lugar donde eso se entiende con más claridad, porque no importa cuántas veces lo hayas recorrido, siempre te hace algo. 12 metros. Eso es todo lo que necesitaba.